Buenas horas, alumnos y alumnas, y bienvenidas a este vídeo en el que vamos a terminar con las propiedades mecánicas. Para ello, tan solo nos falta abordar el apartado de fractura y los ensayos. ¡Empezamos! La fractura o rotura de un material se produce cuando las tensiones que recibe son superiores a su resistencia. El tipo de fractura depende del tipo de deformación del material, si esta deformación es o no recuperable y si se prolonga en el tiempo. Los mecanismos de rotura más habituales son la fractura frágil, la fractura dúctil, la fluencia y la fatiga. Vamos a verlos con más detalle. Se define el fenómeno de fractura como la separación efectiva de un cuerpo en dos o más partes, como respuesta a una tensión recibida de carácter estático, es decir, a una tensión constante o que cambia muy lentamente con el tiempo. Cuando la fractura es frágil, la fisura inicial se propaga rápidamente con muy poca deformación plástica, dando lugar a superficies de fractura plana y perpendicular a la tensión aplicada. En cambio, cuando la fractura es dúctil, la fisura inicial progresa lentamente debido a una intensa deformación plástica. Por ejemplo, una barra de acero presenta normalmente un tipo de fractura dúctil en forma de copa y cono. Este tipo de fractura se denomina así porque hace alusión a la forma que adopta cada una de las partes tras la separación. Esta comienza con la formación de un estrechamiento, una estricción, en cuyo interior aparecen pequeñas oquedades. Estas oquedades se unen formando una sola grieta mayor en el centro, que va aumentando progresivamente su tamaño. Cuando la grieta se acerca a la superficie exterior del estrechamiento, se alcanza la rotura o fractura. Seguimos con la fractura por fluencia, que está relacionada con un comportamiento viscoplástico del material y se define como la deformación plástica o permanente que presenta un cuerpo sometido a una carga constante y durante un periodo de tiempo prolongado. La rotura por fluencia de un material se puede llegar a producir porque la acción de la carga continuada va provocando una pérdida de rigidez y una pérdida progresiva de resistencia, que puede acabar en rotura. Un ejemplo de fluencia sería el comportamiento de una viga de madera que va deformándose cada vez más con los años bajo la acción constante de su peso propio. Por último, en la fractura por fatiga, lo que tenemos es un material sometido a cargas cíclicas, dinámicas y fluctuantes, que provocan la rotura a un nivel de tensión inferior al de su resistencia a cargas estáticas. Por ello, la resistencia a la fatiga de un material depende del número de ciclos de carga, de forma que a mayor número de ciclos, menor resistencia. Un ejemplo de fatiga serían los pernos de anclaje de un obelisco metálico sometido a la acción cíclica de las rachas del viento. Muy bien, vamos a ver si estos conceptos han quedado claros respondiendo a la siguiente pregunta. Muchas gracias por tu respuesta. Vamos a continuar con el siguiente y último apartado que trata sobre los ensayos mecánicos. El objetivo de los ensayos es imitar la realidad mediante simulaciones en laboratorio para conocer la respuesta del material ante una carga. La validez de estos ensayos depende de la representatividad de la muestra y de la hipótesis que intentemos demostrar. Además, los ensayos deben ser sistemáticos y reproducibles, para lo cual es recomendable que se encuentren normalizados, es decir, que exista una norma armonizada que describa meticulosamente el procedimiento. Vamos a ver que esta es la parte más científica de la ciencia de materiales. Atendiendo al estado en el que queda la probeta tras la realización del ensayo, los ensayos se pueden clasificar en ensayos destructivos y ensayos no destructivos. Los ensayos destructivos se realizan en una máquina universal, como la que está en el laboratorio de la escuela, y como su propio nombre indica, en los ensayos destructivos se rompe la probeta para obtener información. Vamos a ver 4 tipos de ensayos diferentes, que son los de compresión, tracción, flexión y tenacidad. En primer lugar, tenemos los ensayos de compresión. El ensayo de compresión consiste en someter una probeta a una carga en la dirección longitudinal de la misma. La carga es ejercida por dos planos que suelen ser metálicos, dispuestos de forma paralela. El plato de compresión superior es fijo, mientras que el inferior asciende comprimiendo una probeta de hormigón y provocando su acortamiento hasta la rotura. La carga y el desplazamiento se registran de forma continua durante todo el ensayo para poder elaborar posteriormente el diagrama tensión-deformación. En segundo lugar, vamos a estudiar el ensayo de tracción.
El ensayo de tracción consiste en someter una probeta a una carga en la dirección longitudinal de la misma. La probeta se sujeta en ambos extremos por las mordazas. La mordaza inferior permanece fija, mientras que la superior se mueve hacia arriba ejerciendo un esfuerzo de tracción en la barra de acero hasta llegar a la rotura. De igual modo, se registra la carga y el desplazamiento para poder trazar el diagrama tensión-deformación. En tercer lugar, tenemos el ensayo de flexión. En el ensayo de flexión se dobla una probeta cuyas dimensiones tienen una dirección longitudinal mayor que el resto. Los ensayos de flexión suelen realizarse a 3 puntos, un punto de carga y 2 puntos de apoyo. Por último, vamos a ver el ensayo de tenacidad. Para la determinación de la tenacidad de un material se emplea el ensayo del péndulo de Sharpe. Este permite determinar la tenacidad de un material mediante el impacto de un péndulo sobre una probeta con una entalladura en forma de V. El péndulo cae sobre el dorso de la probeta y la parte en dos mitades. La diferencia entre la altura inicial del péndulo y la altura final tras el impacto permite obtener la energía absorbida en el proceso de rotura de la probeta. Como te he mencionado antes, además de los ensayos destructivos, tenemos los ensayos no destructivos. Estos ensayos los podemos usar para hacer inspecciones iniciales, para decidir dónde tomar muestras para llevar al laboratorio, también durante la obra de ejecución, o bien cuando por cuestiones económicas o de patrimonio no podamos recurrir a ensayos destructivos. A través de los ensayos no destructivos podemos determinar la dureza de un material. Desde el punto de vista físico, se puede definir la dureza de un material como la resistencia a ser rayado o penetrado por otros materiales con los que se compara. La dureza al rayado consiste en la resistencia que opone un material al dejarse rayar por otro más duro. Así, un método cualitativo de ordenar la dureza de los materiales es mediante la escala de Mohs. Por otro lado, la dureza a la penetración consiste en la resistencia que opone un material a dejarse penetrar por otro más duro. Un pequeño penetrador es forzado sobre una superficie del material a ensayar en condiciones controladas de carga y velocidad de aplicación. En estos ensayos se mide la profundidad o tamaño de la huella resultante, lo cual se relaciona con un número de dureza. Cuanto más blando es el material, mayor y más profunda es la huella y menor es el número de dureza. Uno de los métodos para ensayar la dureza a ser penetrado es el método Shor. El método Shor consiste en un dispositivo portátil que mide la resistencia a la penetración de una aguja bajo una fuerza de resorte definida. Para terminar con los ensayos no destructivos y con todo el contenido de las propiedades mecánicas, tan solo nos falta el módulo de elasticidad dinámico. Este ensayo utiliza métodos acústicos para medir la velocidad de propagación de ondas acústicas en el interior del material. Esta información se puede relacionar con la presencia de oquedades en su interior que limiten la resistencia y rigidez del material. Fenomenal, ahora sí que sí te tengo que dar la enhorabuena por haber terminado con las propiedades mecánicas. Te felicito por aguantar este temario tan denso y como siempre te regalo el esquema que hemos seguido para estudiar las propiedades, además del glosario de términos para que puedas seguir enriqueciendo tu vocabulario. Muchísimas gracias por tu atención y hasta pronto.